Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por el estudio de las lecciones de la escuela sabática para el tercer trimestre. Éxodo, viaje a la tierra prometida. Y por estudiar la lección número 7, el pan y el agua de vida, programada para el sábado 16 de agosto. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado por esto. En el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Éxodo 16 del 28 al 30. La experiencia de Israel en el desierto hacia la tierra prometida está llena de lecciones importantes. El desierto sería, además de una escuela, un crisol en su proceso probatorio, a fin de que se convirtieran en dignos representantes del reino de Dios en la tierra prometida en Canaán. Israel en los años de la esclavitud no solo tenía que vencer las secuelas del paganismo y desaprender cosas negativas, sino que necesitaba experimentar un crecimiento y transformación espirituales para alcanzar así las metas propuestas por Dios. Tenían que aprender la disciplina, el dominio propio, la negación, el sacrificio, confianza en el Señor y especialmente obediencia a la voluntad de Dios. Sin embargo, a pesar de todas las instrucciones dadas por Dios a través de Moisés, Israel no prestó atención a lo requerido de Dios para ellos. Y aunque en el tiempo del fin el pueblo remanente descubre que no es muy diferente de ellos, por esta razón es oportuno el consejo de Pablo en 1 Corintios 10, 11, 12. Porque su historia quedó registrada para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hoy estudiaremos 3 milagros maravillosos en la experiencia de Israel en el desierto y la necesidad de un liderazgo más dinámico para cumplir su misión en la tierra prometida. En los siguientes aspectos: número 1, el don del agua en Mará, el maná y el agua de la roca. Y 2, el consejo de Jetro sobre la organización y el liderazgo. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el don del agua en Mará, el maná y el agua de la roca. Existen lecciones prácticas de fe en Dios que Israel aprendió en la escuela y el crisol del desierto. Allí fueron sometidos al fuego de la prueba. 1 de Pedro 4, 12. Israel murmuró contra Dios, puso a prueba a Dios con su incredulidad e impenitencia, y trajeron sobre ellos mismos muchas tragedias. La incredulidad en hebreo es la falta de emuná, fe en Dios. Y en griego es apistía, infidelidad. Un pecado que impide a Dios hacer con amplitud todo lo que tiene dispuesto en favor de su pueblo. Murmuración viene del hebreo riná y del griego gorogismos. Significa hablar en voz baja y despectivamente expresando quejas y descontento. Implica falta de amor y desconfianza en Dios y se relaciona con la rebelión porque impide aceptar corrección. Sin embargo, durante su peregrinación en el desierto, Dios se manifestó longánime, paciente y misericordioso como su proveedor y solucionador de problemas, como un Dios amante y pacificador. Leemos en Éxodo 15 del 22 al 27 la primera prueba de Israel en el desierto de Shur. Después de 3 días de que no habían hallado agua, versículo 22, la escasez de agua
era evidente en el desierto. Pero si Dios los había guiado allí es porque Él proveería agua. Y más adelante llegaron a un lugar donde habían abundantes aguas, pero no eran potables. Las aguas eran amargas. Y por eso llamaron a dicho lugar Mará. Verso 23. Esta experiencia es similar a la del chasco milerita debido a una mala aplicación del término purificación del santuario. Cuando aplicaron la fecha de Daniel 8:14, los cálculos llegaron al martes 22 de octubre de 1844. Sin embargo, la purificación a la que ellos se referían de manera incorrecta era la de la tierra, considerándola el santuario ahí mencionado, y en ocasión de la segunda venida de Cristo. Pero llegada la fecha y Cristo no apareció, fue una amarga experiencia, narrada en Apocalipsis 10 del 8 al 10, porque Juan allí toma el libro abierto, que se refiere a las profecías del libro de Daniel, llegado el tiempo del fin, Daniel 12:4, y él lo come y en su boca fue dulce como la miel, pero amargó su vientre. Sin embargo, después de esa prueba dolorosa de amargura, Apocalipsis 10:11 recalca que recibieron la orden de profetizar a nivel mundial los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo, ya que posteriormente entendieron que Cristo tenía que realizar una obra en el santuario del cielo, la purificación del santuario en el juicio investigador y finalizada dicha obra, Él viene por su pueblo en gloria. Así llegarían ellos a la Canaán celestial como Israel llegó finalmente a la tierra prometida. En relación a los sucesos de la historia de Israel en el desierto y en Mará, los israelitas tambalearon en su fe, revivieron sus murmuraciones contra Moisés. Moisés clamó a Dios y le ordenó que colocara un árbol en las aguas y se volvieron potables. Saciaron así su sed y en ese lugar Dios dio estatutos y ordenanzas que más adelante los pondrían a prueba en su fidelidad. Versículos 24 y 25. Los milagros de Dios causaron en Israel impresiones pasajeras, porque no hubo en ellos convicción que satisfaciera sus demandas injustas. Ni siquiera el milagro de transformación de las aguas amargas en potables tuvo duradero impacto. Pero para Dios ellos debían desarrollar la virtud de la paciencia de los santos, Apocalipsis 14:12, y esperar el tiempo de Dios, porque respondería en el momento oportuno, de acuerdo con sus planes y propósitos. Además, tendrían que aprender que Dios hace las cosas en cooperación con los hombres. Y si ellos eran fieles, les dio una promesa condicional. Si oyereis atentamente mi voz, e hiciereis lo recto delante de mis ojos, y diereis oído a mis mandamientos, y guardareis todos mis estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Verso 26. Después de este episodio de prueba, los llevó a Elim, donde tenían abundante agua, pues habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon junto a las aguas. Verso 27. Pero el patrón repetitivo de incredulidad, murmuración e ingratitud fue lo que impidió a Israel ver claramente su destino final y el futuro maravilloso prometido por Dios. Pablo, resumiendo la experiencia de Israel en el desierto rumbo a Canaán, nos advierte especialmente a nosotros en el tiempo del fin. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado
los fines de los siglos. Y el espíritu de profecía también habla de que el pueblo remanente se someterá a las mismas pruebas que enfrentó el Israel antiguo y que le impidieron su entrada en la tierra prometida. Ahora el pasaje de Éxodo 16 del 1 al 36 indica que fueron trasladados de Elín al desierto de Sin entre Elín y Sinaí. Versículo 2. Y nuevamente murmuraron contra Moisés y Aarón, esta vez por un deseo incontrolable de comer carne, que los hizo recordar las abundantes ollas de carne de Egipto. Verso 3. Si Dios proveyó agua, también les proveería alimento sano y saludable. Y en el segundo milagro en el desierto fue el milagro del pan del cielo, pan de ángeles, trigo de los cielos, pan de nobles, que ellos llamaron maná. Salmos 78, 24, 25, Reina Valera revisada 60 y NBI respectivamente. Y Juan 6, 31 al 58. En la provisión del maná hubo 4 milagros notorios cada semana. 1. Dios proveía una ración diaria de maná durante 5 días. 2. Los viernes recibían una ración doble de maná, pues este no sería provisto el sábado. 3. La ración extra del viernes reservada para el sábado no se echaba a perder. Y 4. No caía maná en el sábado. El día viernes era el día en que debían preparar su alimento para el sábado. De esa manera los estaba preparando para santificar el sábado. Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Éxodo 16, 29. Este milagro del maná les enseñó cómo observar el sábado aún de ser promulgada la ley en el Sinaí. Y ellos debían de obedecer sus leyes por reconocimiento, amor y gratitud. Verso 4 al 6 y del 16 al 22. Moisés les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día del reposo, consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos guardaron hasta la mañana, según Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de sábado para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el 7º día es de reposo. En él no se hallará. Éxodo 16 del 24 al 26. Y dijo Moisés, esto es lo que ha mandado Jehová. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo hizo así. Lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová había mandado a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida. Y maná y un gomer es la 10ª parte de un efa. Éxodo 16, 27 al 36. En relación con su problema de apetito desenfrenado por comer carne, Dios tomó las murmuraciones como hechas a él y les dio a comer carne de codornices. Versos 7 al 11. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que por la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Éxodo 16, 12 al 15, 1 Corintios 10, 6. La Biblia registra la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén debido al apetito cuando Eva
engañada por la serpiente, incurrió en la transgresión de la ley de Dios al comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que Dios había prohibido. 1 Timoteo 2:14, Génesis 2:16, 17, Génesis 3 del 1 al 6. Esta experiencia se repitió con Esaú al perder sus derechos de primogenitura por su apetito indisciplinado, deseando un guiso de lentejas de Jacob, y cuando descubrió que perdió la bendición de su padre lloró amargamente, pero nunca la pudo recuperar, porque no la supo valorar. Génesis 25 del 29 al 34, Hebreos 12, 16 al 17. Israel en el desierto también fracasó en la prueba del apetito, ya que llegó a menospreciar el maná por la carne de las codornices. Jesús, el Hijo de Dios, como verdadero israelita, sí cumplió todo lo requerido por Dios en su santa palabra y su santa ley. Pudo resistir la tentación del apetito en el desierto, cuando Satanás se quiso aprovechar de su hambre por aquel prolongado ayuno de 40 días y 40 noches. Pero Jesús venció al enemigo con el escrito está de su palabra santa. Mateo 4:3. Vemos cuántas veces la desobediencia de Israel estaba relacionada con la comida y la bebida. No es de extrañar que Moisés recordara a las generaciones posteriores: el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 8:3. De las lecciones del maná en el desierto comprendemos que el pan del cielo era un símbolo de Cristo, el pan vivo que descendió también del cielo. Pero había una notable distinción entre la experiencia de los israelitas en tiempos de Moisés, cuando comieron maná. Todos murieron, pero los que creerían en Cristo como pan vivo que descendió del cielo tendrían vida eterna y salvación del pecado y de sus consecuencias. Juan 6 del 31 al 35 y 51. El milagro del maná en el sexto y séptimo días ilustra lo que ocurrió en la muerte y sepultura de Cristo. Así como la porción doble de maná que se recogía viernes y también para sábado no se corrompía, sino que se conservaba para ser usada de alimento, el cuerpo de Jesús muerto fue sepultado en el día sexto, el viernes, y reposó en el sábado en la tumba de José de Arimatea, y no vio corrupción. Y resucitó finalmente victorioso el día domingo conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4. Las lecciones del maná en el desierto también nos hacen un recuerdo adicional a santificar el sábado, instituido desde el Edén antes de la caída de Adán y Eva, Génesis 2 del 1 al 3, y se incluyó en la promulgación del Decálogo en el monte del Sinaí, Éxodo 20 del 8 al 11. Fue ratificado por Cristo con su testimonio de fiel obediencia a la ley de Dios y también en sus enseñanzas. Mateo 5:17, Mateo 12:12, Marcos 2:27, 28. Y también el apóstol Pablo en la carta de los Hebreos relaciona el reposo del Evangelio, el de la fe, con el descanso de Dios en la primera semana de la creación, Hebreos 4 del 1 al 4. Y luego en el versículo 10 dice que aquel que ha entrado en su reposo debe descansar de sus obras, como Dios descansó de las suyas en el sábado. Un gomer de maná fue colocado en el arca del pacto como testimonio de los actos misericordiosos de Dios con Israel, Hebreos 9:4. Como parte del mensaje del tercer ángel, el maná nos enseña el régimen alimenticio sencillo y saludable, para bien de nuestro cuerpo que es el templo de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19, 20. La reforma pro salud nos ayuda a esto. Nos recuerda que debemos de comer y beber para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31.
cumpliendo así la orden imperativa del mensaje del tercer ángel: temed a Dios y dadle gloria. Apocalipsis 14:7. El propósito de esto es que volvamos a su plan original, a una dieta basada en productos de la tierra como eran la dieta del Edén antes de la caída. Génesis 1:23. La carne ahí no formaba parte de la dieta alimenticia. Y en las condiciones modernas, la contaminación que afecta a los animales nos indica de que la carne no es el mejor alimento. Debemos agradecer a Dios por sus cuidados para con nosotros y por sus sabias instrucciones para nuestro bienestar físico y espiritual, así como dice Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. En Éxodo 17, del 1 al 7, Israel partió de Sin y acampó en Refidín y no había agua nuevamente para ellos y sus ganados. La tendencia habitual era no clamar a Dios y pedir ayuda, sino reclamar y pelear contra sus líderes. Y Moisés ya les había recalcado que murmuraban contra Dios, como lo hicieron en Machá y en Meriba. Versos del 1 al 3. Israel iba acumulando en esta actitud en cada episodio pecado sobre pecado. Moisés les advirtió: ¿por qué tentáis a Jehová? Verso 2. Pero ellos no se detuvieron y respondieron: porque nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Verso 3. Estas palabras revelaban falta de confianza en Moisés y en Dios. También desafiaban la presencia y el poder de Dios con menosprecio. Consideraban incapaz a Dios de solucionar sus problemas a pesar de todos los previos y numerosos milagros de su providencia. Cada milagro de Dios no satisfacía sus demandas injustas. Moisés entonces clamó a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Verso 4. Y Dios pidió a Moisés que llevara a los ancianos y al pueblo para manifestar delante de ellos su poder de una manera admirable. Y le ordenó a Moisés golpear con su vara la peña de Oreo, y de inmediato brotó agua en abundancia. La roca era Cristo, la fuente de la vida, el dador de la vida eterna. El guía firme como roca sólida para conducir y proteger a su pueblo. 1 Corintios 10:4. Y Moisés llamó el nombre de aquel lugar Machá, prueba, y Meriba, rencilla, porque ahí tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Verso 7. Machá y Meriba recuerdan el día de la tentación donde Israel desafió a Dios poniéndolo a prueba en su poder y autoridad. Hebreos 3, 7, 8 y 15. Ahí se rebelaron contra Dios y le tentaron 10 veces, número 14, 22. Y durante 40 años en el desierto, Hebreos 3, 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. Es admirable la paciencia infinita de Dios al soportarlos tanto tiempo. Todos sabemos que la misericordia de Dios se renueva cada día y por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3:22. Pablo señala que la raíz del problema de Israel era el corazón malo de incredulidad. Hebreos 3:12 y 19. Dios quería prepararlos para ser dignos representantes suyos en la tierra de Canaán. Sin embargo, Dios sabía que eran un pueblo de dura cerviz. Éxodo 32:9. Un pueblo lento para aprender y de un intenso espíritu perverso. Número 25. Ningún milagro hecho por Dios satisfizo sus extraviados corazones, y a causa de lo cual me disgusté con esta generación 40 años y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido,
mis caminos, Hebreos 3:10. Pablo dice que ningún milagro de Dios ganó la confianza y la cooperación de Israel, y su copa rebalsó en la rebelión de Cades Barnea. Ahí sellaron su destino al cerrarse su tiempo de gracia. Habían traspasado los límites de la misericordia de Dios y para ellos ya no había remedio y de nada serviría soportarlos más tiempo. Pablo escribe: mirad, hermanos, que no hay en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, Hebreos 3:12. Y también añade: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, 1 Corintios 10:5. Y luego advierte: para evitar resultados similares a los suyos, porque sus tristes vicisitudes les vinieron debido a la dureza de su corazón. Estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 11 y 12. Con estas palabras el apóstol muestra a los creyentes corintios que sus bendiciones y privilegios no les conferían ninguna inmunidad incondicional frente a la tentación. Debían estar alertas para evitar el pecado. Los favores y las bendiciones que Dios les dio a Israel no los salvaron del merecido castigo por su desobediencia voluntaria y el rechazo de sus claras instrucciones. Su experiencia está registrada para ilustrar lo que seguramente sucedería al pueblo de Dios, que disfruta de tan abundantes bendiciones y favores en su viaje hacia la Canaán celestial, si desobedece a Dios como lo hicieron los israelitas en el desierto. Un mayor conocimiento de Dios que el que poseen otros no autoriza a ninguno a dejar de lado los mandamientos divinos. Por el contrario, tal conocimiento significa una responsabilidad mayor de responder estrictamente a las enseñanzas de Dios. La desobediencia en semejantes circunstancias es mucho más grave que en el caso de los que no tienen tanta luz. Lucas 12, 47 al 48, Santiago 4, 17. Los israelitas eran habitualmente dominados por un deseo desordenado, no eran guiados por la razón, sino por los impulsos de sus pasiones y apetitos pervertidos. Hay una señal aquí de peligro para el actual pueblo de Dios, la de no repetir el error de ellos en este punto. En la conclusión de Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están registradas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11 encontramos lecciones importantes. 1. Su advertencia cobra mayor importancia para el tiempo del fin en la medida que nos acercamos al cierre de la gracia y la segunda venida de Cristo. 2. La historia de Israel enseña que a pesar de comer y beber alimento sobrenatural, al ceder al pecado de la idolatría y la inmoralidad y otras cosas malas, murieron en el desierto, porque las consecuencias del pecado las alcanzaron. 3. El pecado y la tentación están a la orden del día, no tenemos inmunidad contra ellos. Cristo dijo a Caín antes de que matara a su hermano Abel: el pecado está a las puertas, a ti vendrá su deseo, pero tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. Esta es una verdad universal. Si pecamos y no cambiamos de dirección oportunamente, enfrentaremos el veredicto justo del juicio de Dios por nuestra falta de obediencia y de temor de Dios. 4. Ningún milagro que Dios hizo satisfizo las demandas injustas de Israel. No valoraron el don sobrenatural del pan y del agua. Lo tomaron únicamente como una provisión temporal y no hubo beneficio salvífico para ellos por su corazón malo de incredulidad y del engaño del pecado que los apartó del Dios vivo. Hebreos 3, 12, 13. La experiencia de Israel no fue diferente de la de aquellos 5,000, a los que Jesús alimentó también sobrenaturalmente en el desierto y a quienes se ofreció a sí mismo como pan de vida.
en Juan capítulo 6. La inclinación de ellos a los asuntos temporales era más importante que buscar los beneficios espirituales. Cuando Cristo les sacó a luz sus ambiciones y su apatía hacia los valores espirituales y eternos, la mayoría acabó retirándose y no volvió a seguir a Cristo. Juan 6, 60 al 68. Y cosecharon su destino final, la condenación eterna. Juan 3, 18. Quinto, a diferencia de Israel en el desierto y de los 5,000 en la alimentación de multiplicación de los panes y los peces, la mujer samaritana sí comprendió que Cristo le ofrecía algo que no obtendría en ningún otro lugar. Sabía que su sed interior de paz, de alegría y felicidad solo la podía saciar el Mesías. Juan 4, 14, 15, y creyó en él y testificó de él para que otros fueran a él para ser salvos. Sexto, las tentaciones son comunes a todos los creyentes a través del tiempo y el diablo seguirá explotándolas porque le han dado éxito sobre muchos cristianos. Pero Dios está siempre presente y proveerá una salida para su pueblo, para vencer. Y su gracia está disponible para ayudarnos, para mantenernos firmes. Dios nos da el Espíritu Santo para fortalecernos y darnos poder, amor y dominio propio. Según de Timoteo 1:7. Con estos recursos podemos tomar decisiones correctas y presentarnos con nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios y rendirle un culto inteligente y racional, diferente a los que siguen la corriente del mundo. Y con una mente renovada gustemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Romanos 12, 1 y 2. Esto nos será útil para este siglo y para el venidero. Continuamos con el consejo de Jetro sobre la organización y el liderazgo. Jetro, conocido también como Reuel en Éxodo 2:18, era el suegro de Moisés y fue a visitarlo acompañado de Séfora y de Gersón y Eliezer. Éxodo 18 del 1 al 7. Este encuentro sería más que fundamental en la reorientación del liderazgo de Moisés. Jetro deseaba conocer de primera mano la realidad de los hechos de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés se los narró. Todo lo que hizo al faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo lo que había acontecido en el camino, y cómo los había librado. Éxodo 18:8. Jetro dijo: alabado sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de Faraón, y libró al pueblo de la opresión egipcia. Ahora reconozco que el Señor es grande más que todos los dioses, porque prevaleció contra los que se ensoberbecieron contra ellos. Éxodo 18, 10 y 11. Nosotros debemos también aprovechar la oportunidad de decir a otras personas cuán grande es Dios, testificando sus proezas, lo que ha hecho en nuestra vida, para que ellos lleguen a conocer la soberanía de Dios. El testimonio de los hechos asombrosos de Dios en favor de los hebreos confirma al mundo quién era Él en realidad y lo que pudo y puede hacer por todos los que confían en Él. En Éxodo 18 del 14 al 18, Jetro observó la rutina diaria de Moisés. Desde la mañana hasta el atardecer la gente venía a él con quejas y problemas a resolver. Verso 14. Con una rutina así a diario, muy pronto agotaría físicamente y acortaría su vida. Le dijo: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Verso 18. Y decidió aconsejar a Moisés acerca de una forma de liderazgo más útil y beneficioso. Hasta aquí el estilo de Moisés estaba centralizado y no era el más conveniente, ni para él ni para el pueblo. La propuesta de Jetro no era que Moisés renunciara a ser el líder. Él seguía siendo el líder designado por Dios.
Él seguiría recibiendo de Dios las instrucciones que daría al pueblo. Jetro le aclaró esto: tú seguirás instruyendo y enseñando al pueblo. Enséñales las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino donde deben andar y lo que deben de hacer. Éxodo 18:29. La modalidad propuesta sería que buscara la ayuda de personas idóneas para hacer llegar estas instrucciones al pueblo. Y esta sería una manera más favorable, más ágil y más dinámica. Los colaboradores serían colocados según su capacidad, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Esta modalidad es un estilo de liderazgo participativo. Para ponerlo en marcha tendría que delegarles autoridad y responsabilidad. Y recomendó Jetro las cualidades que debían de tener para su escogitamiento. Éxodo 18 del 17 al 26. Moisés tendría primero que organizar y luego delegar las cargas de los asuntos menores. Estos serían vistos por ellos, sus colaboradores. Se atendería a más personas en el tiempo real y los asuntos más delicados los vería Moisés. El nivel de satisfacción del pueblo aumentaría. Se verían los beneficios al corto plazo. Se conocería de mejor manera el sistema de leyes de Dios, basado en los principios justos e equitativos. Los decretos y leyes, verso 20. El poder de la influencia combinado con el poder de un testimonio fiel impactaría de mayor forma en el aprendizaje práctico del pueblo. Ellos verían a sus líderes viviendo a la altura de las leyes de Dios que les enseñaban al pueblo, por precepto y por ejemplo. Para que esto fuera eficaz se necesitaba jueces íntegros, dedicados y fieles. Jetro enumeró sabiamente las calificaciones que debían tener: hombres que respetaran profundamente a Dios, hombres dignos de confianza, hombres que odiaran ganancias deshonestas, personas capaces y de buen carácter que deberían de estar a cargo de diferentes grupos de personas. Así la carga administrativa de Moisés se reduciría y podría centrarse en los problemas principales o más importantes, y el pueblo sería mejor atendido. Moisés aceptó el consejo sabio de su suegro Jetro, Éxodo 18:24, y así nombró líderes para las diferentes funciones administrativas. Deuteronomio 1 del 9 al 18. En el ejercicio de nuestro servicio a Dios debemos aceptar nuestras limitantes y también que Dios ha repartido entre su pueblo diversos dones, y un consejo valedero y oportuno siempre debe ser recibido con gratitud, porque es para el bienestar de la obra y para el bienestar espiritual nuestro y de la iglesia. En este consejo vemos la importancia de la organización en grupos pequeños, como de congregaciones más amplias. En el Nuevo Testamento Jesús puso en práctica estos principios al organizarse en el círculo íntimo de los 12 apóstoles. Y luego, cuando los envió a predicar, incluyó a otros 70. Y después de su resurrección habían 120. Y después del Pentecostés se añadían cada día a la iglesia los salvados. Y ellos se reunían en pequeños grupos, en hogares e iglesias. Y después de la conversión de Pablo se establecieron iglesias regionales en todos los países conocidos del mundo antiguo. La organización del pueblo remanente sigue siendo un consejo sabio y divino y eficaz para cumplir la misión de llevar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Y debemos llegar hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La estructura de las tentaciones de Satanás es siempre la misma. Mientras todo marcha bien, la gente cree que tiene fe. Sin embargo, cuando sufren o sobrevienen desastres o reveses, se desaniman fácilmente. En medio de este problema, Moisés clamó al Señor: este es lo que los hijos de Israel deberían haber hecho. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron.
No había ninguna virtud en el árbol. El que transformó el agua en dulce era el poder de uno que estaba envuelto en la columna de nube, uno que puede hacer todas las cosas. Allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Cristo triunfante, 10 de abril, 109. En el desierto Dios había alimentado a Israel con el pan del cielo, y el pueblo aún dependía de su generosidad, tanto para lo alimento temporal como para lo espiritual. El maná simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien estaba siempre en la presencia de Dios para interceder por ellos. Él mismo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Juan 6, 48 al 51. Cristo en su santuario, página 35. Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de tomar parte de su dieta. Debiéramos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Eventos de los últimos días, página 83. En vez de mandar a Moisés que levantara su vara para traer sobre los promotores de rebelión y murmuración alguna terrible plaga como las de Egipto, el Señor en su misericordia usó la vara como instrumento de liberación. Moisés hirió la peña pero fue el Hijo de Dios, el que escondido en la columna de nube estaba junto a Moisés, el que hizo brotar las vivificantes corrientes de agua. No solo Moisés y los ancianos, sino también toda la multitud que estaba de pie a lo lejos, presenciaron la gloria del Señor. Patriarcas y Profetas 304-305. Esa roca era un símbolo de aquel que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. Las palabras de Cristo eran el agua de la vida. Allí en la presencia de la congregada muchedumbre se puso de parte para ser herido, a fin de que el agua de la vida pudiera fluir al mundo. Deseo de toda la gente, 417. Ningún hombre puede dedicar, aunque sea una sola vez, las facultades que Dios le dio al servicio del mundo del orgullo, sin colocarse en el terreno del enemigo. Cada repetición del pecado debilita su poder de resistencia, enceguece sus ojos y anubla su convicción. El Señor nos envía advertencias y consejos y reproches para que tengamos oportunidad de corregir nuestros errores antes de que se conviertan en una segunda naturaleza. Aquel hombre que se muestra temerario, infiel, que manifiesta una impasible indiferencia ante la verdad divina, no está más que recogiendo la cosecha que él mismo ha sembrado. Los hombres se separan de Dios al rehusar la influencia del Espíritu, y Dios no tiene en reserva gente más poderoso para iluminar sus mentes. Ninguna revelación de su voluntad puede alcanzarlos en su incredulidad. Una fidelidad inquebrantable a los principios. Una fidelidad inquebrantable a los principios es la que ha de señalar la conducta de aquellos que se sienten a los pies de Jesús y aprendan de él. Nuestra elevada vocación 162. Las murmuraciones del antiguo Israel y su descontento rebelde, como también los grandes milagros realizados en su favor y el castigo de su idolatría e ingratitud, se registraron para nuestro beneficio. El ejemplo del antiguo Israel es dado como advertencia para que el pueblo de Dios, a fin de que la incredulidad sea evitada y escape de la ira. Dios presenta a su pueblo que yerra los pecados que comete a fin de que pueda ver su enormidad según la luz de la verdad divina. Su deber es entonces renunciar a ellos para siempre. La multitud de casos registrados de la historia sagrada, en los cuales Dios libró a su pueblo de sus
iniquidades debe de hacer sentir al cristiano de esta época el anhelo de recibir instrucción divina y celo para perfeccionar un carácter que soporte la detenida inspección del juicio. Conflicto y valor número 8. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, dirigir la obra en nuevos territorios, proteger a las iglesias como a los ministros de miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Nos fue dada luz por el Espíritu Santo, en el sentido de que debía de haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era esencial, eventos de los últimos días 43 y 44. El tiempo es corto y nuestras fuerzas deben de organizarse para hacer una obra más amplia. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 23. En estos últimos días el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Aquellos que no reciban la advertencia que Dios da caerán en los mismos peligros y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados, sus voluntades indóciles. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. En su historia tenemos una señal de peligro que se levanta ante nosotros, eventos de los últimos días 54. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y de tristeza tantos años. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos más años debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel, pero por amor de Cristo. Su pueblo no debe de añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Evangelismo 505. Las amonestaciones y reprensiones no se dan a los que yerran entre los adventistas porque su vida sea más censurable que la de los profesos cristianos de las iglesias nominales, ni porque su ejemplo o sus actos sean peores que los de los adventistas, que no prestan obediencia a los requisitos de la ley divina, sino porque tienen gran luz y porque por su profesión de fe han asumido la posición de ser un pueblo especial y escogido de Dios, y llevan la ley de Dios escrita en su corazón. Al prestar obediencia a las leyes de su gobierno, manifiestan su lealtad al Dios del cielo. Son los representantes de Dios en la tierra. Cualquier pecado que haya en ellos los separa de Dios y de una manera especial deshonra su nombre y brinda a sus enemigos, los enemigos de su ley, la ocasión de echar oprobio sobre su causa y su pueblo. Este pueblo a quien Dios ha llamado linaje escogido, real sacerdocio, gente santa y pueblo adquirido, 1 de Pedro 2:9, a fin de que manifiesten las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 402. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia de Dios.